Muy buenas tardes. Me presento acá desde la ciudad de Medellín, Colombia. Mi nombre es Robinson Porra Jaramillo, presidente y representante legal de la Organización de Derechos Humanos Funde Libertad. Les agradezco por la invitación y por hacer parte de esta conferencia. Bueno, primero que todo, para tratar el tema sobre la violencia de las sociedades post-conflicto y los derechos humanos, debemos de tener algo en cuenta, que es el conflicto armado en Colombia. El conflicto armado en Colombia es una guerra interna que ha durado más de 60 años, involucrando al Estado, grupos guerrilleros, bandas, criminales y otros actores. Sus causas incluyen a la desigualdad social, lucha por tierras, narcotráfico, exclusión política y la búsqueda del poder en zonas rurales. Esta guerra ha dejado profundas huellas en la sociedad colombiana, incluyendo desplazamiento forzado, violencia y violaciones a los derechos humanos. El otro punto vamos a hablar sobre el acuerdo de paz entre las FARC y el Estado que fue celebrado en el año 2016. En el 2016 el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz histórico con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el grupo guerrillero más grande del país. El acuerdo buscaba, primero, desmovilizar y desarmar la guerrilla. Segundo, integrar excombatientes a la vida civil y política. Tercero, invertir en desarrollo rural. Y cuarto, reparar a las víctimas del conflicto. Como resultado, miles de excombatientes entregaron armas y el conflicto con las FARC como grupo formal terminó. Sin embargo, grupos disidentes que no aceptaron el acuerdo siguen activos y luchan por territorios y negocios ilegales. La situación actual de la violencia persiste y nuevos actores. Aunque el acuerdo con las FARC redujo el conflicto con esa guerrilla, la violencia no terminó. Principales grupos armados hoy: el ELN, Ejército de Liberación Nacional, es la guerrilla activa más grande después de las FARC. Las disidencias de las FARC, excombatientes que rechazaron los acuerdos, siguen luchando por el control del narcotráfico y territorios. El Clan del Golfo y otras bandas criminales, grupos que financian su actividad con extorsión, secuestro, narcotráfico y minería ilegal. Violencia y desplazamiento, 2025 y 2026. En regiones como Catatumbo, noreste del país colombiano, hubo fuertes enfrentamientos entre el ELN y disidencia de las FARC, con cientos de muertos y miles de desplazados. Grupos armados reclutan niños y niñas en zonas rurales. Casos reportados han aumentado. Explosiones y ataques con artefactos han incrementado significativamente, afectando a civiles. Los intentos de paz actuales. La política de paz total que el gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro impulsa una política llamada paz total, que busca diálogo no solo con guerrillas, como el ELN, sino también con bandas criminales, con el objetivo de terminar décadas de violencia. Negociaciones con el ELN. En marzo del 2026, el ELN anunció un alto al fuego temporal para las elecciones legislativas con el fin de reducir violencia en zonas bajo su influencia. Sin embargo, las conversaciones de paz han tenido altibajos y no siempre han avanzado de manera firme, ya que grupos armados muchas veces no respetan los acuerdos. La falta de implementación plena. El acuerdo del 2016 ha tenido dificultades para cumplir todas sus partes, como desarrollo rural o acceso a justicia para las víctimas. Narcotráfico y economía ilegal. El narcotráfico sigue siendo una de las principales fuentes de financiación para grupos armados, lo que dificulta la erradicación de la violencia.
El impacto humanitario. Millones de personas continúan viviendo en zonas de alta violencia y el número de desplazados internos superan los 8 millones desde el inicio del conflicto. Entonces podemos tener una conclusión muy clara, que el conflicto armado en Colombia sigue siendo una realidad compleja. Aunque el acuerdo del 2016 con las FARC fue un avance significativo, otros grupos armados todavía mantienen violencia en gran parte del país. Los esfuerzos de paz, incluyendo los diálogos con el ELN y la nueva política de paz total, están en curso, pero enfrentan dificultades importantes. La paz no es solo la ausencia de guerra, sino también el cumplimiento de acuerdos, justicia para las víctimas, reducción de la pobreza y la transformación social en las regiones más afectadas. También es bueno tomar un punto sobre qué impacto tienen las sociedades en Colombia por vivir o sufrir el conflicto armado que se vive en la actualidad. El conflicto armado aún persiste en Colombia, tiene profundos impactos sociales, económicos, políticos y psicológicos en las comunidades. Aunque el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en 2016 redujo significativamente la confrontación nacional, todavía existen grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, disidencias y estructuras del narcotráfico que mantienen la violencia en varias regiones. A continuación voy a hacer una explicación de los principales impactos. Primero, en el impacto social, desplazamiento forzado. Miles de familias deben abandonar sus tierras por amenazas o enfrentamientos. La ruptura del tejido social. Se pierde la confianza entre vecinos por miedo, estigmatización o presencia de actores armados. Reclutamiento de menores. Algunos grupos ilegales siguen vinculando niños y jóvenes. Afectación a comunidades indígenas y afrodescendientes. Muchos y muchas viven en territorios estratégicos para economías ilegales. El impacto económico, pobreza rural. El conflicto frena la inversión y el desarrollo en el campo. Destrucción de infraestructura, como puentes, vías y escuelas, han sido afectadas por la violencia. Economías ilegales. El narcotráfico y la minería ilegal reemplazan economías legales. Desigualdad regional. Departamentos como Cauca, Nariño o Arauca sufren más violencia que las grandes ciudades. El impacto político. La debilidad institucional. En algunas zonas el Estado tiene poca presencia. Corrupción y cooptación. Grupos armados influyen en decisiones locales. Desconfianza en el Estado. Las víctimas sienten abandono o falta de justicia. El impacto psicológico y cultural. Trauma colectivo. Generaciones enteras han crecido en medio de la violencia. Normalización de la violencia. Se vuelve parte del paisaje cotidiano. Dolor y memoria histórica. Muchas familias aún buscan la verdad y reparación. En este proceso han sido claves instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la JEP, y la Comisión de la Verdad, creadas tras el Acuerdo de Paz para investigar crímenes y promover la reconciliación. El impacto actual, la realidad en el 2026. Aunque no estamos en los niveles de violencia de los años 90 y 2000, hoy se vive control territorial por grupos armados en zonas rurales, conflictos por rutas del narcotráfico, amenazas a líderes sociales y crisis humanitarias localizadas. Una conclusión: vivir en medio del conflicto armado genera miedo, atraso económico, división social y heridas profundas en la memoria colectiva. Pero sin embargo, también han surgido una fuerte cultura de resistencia,
como las organizaciones de víctimas y procesos de paz, que muestran la capacidad del país para buscar soluciones. Muchas gracias.